noches. El día de hoy vamos a presentar un modelo basado en la ley de enfriamiento de Newton, aplicado al enfriamiento de agua hervida. La problemática consiste en estimar cuánto tiempo debe transcurrir para que el agua pase de 100 grados centígrados a una temperatura adecuada de 35 grados centígrados, considerando una temperatura ambiente de 14 grados centígrados, representativa del caso planteado en Arequipa. Además, se cuenta con un dato experimental: después de 8 minutos, el agua desciende a 75 grados centígrados, lo cual permite estimar la constante de enfriamiento. Se eligió este modelo porque permite representar cómo varía la temperatura en un cuerpo cuando existe una diferencia con la temperatura del ambiente. En este caso, el agua inicia con una temperatura mayor que el ambiente y se enfría progresivamente, por lo que el modelo se ajusta a la problemática. Luego se utilizó una herramienta de inteligencia artificial para apoyar el planteamiento inicial. Después de analizar su respuesta, se verificó que el modelo propuesto era coherente. El modelo planteado fue la ley de enfriamiento de Newton, donde la medición de la temperatura depende de la diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura ambiente. En pantalla se observa el modelo general y su adaptación al caso, considerando una temperatura ambiente de 14 grados centígrados. Luego el grupo resolvió analíticamente la ecuación diferencial, primero definiendo correctamente las variables, colocando como la T mayúscula la temperatura y la T minúscula como los minutos, luego haciendo el PBI con los datos que ya contamos y finalmente se resolvió mediante la separación de variables. A partir de la condición inicial de la temperatura inicial es 100 grados centígrados, se obtuvo la función la temperatura a los T minutos es igual a 14 más 86 por E elevado a la K por T. Después, usando el dato experimental de la temperatura a los 8 minutos es igual a 75 grados centígrados, se calculó la constante K, la cual nos saldría aproximadamente menos 0.04293. Finalmente, al reemplazar la temperatura a los T minutos es igual a 35 grados centígrados, se obtuvo un tiempo aproximado de 32.84 minutos. Y al compararlo con la propuesta de la IA, se encontró que ambas soluciones coinciden en el modelo, el método analítico y el resultado final. Sin embargo, la diferencia principal fue que en nuestro grupo desarrolló con mayor detalle el procedimiento, separando claramente la condición inicial de la temperatura inicial de 100 grados centígrados del dato experimental, la temperatura a los 8 minutos es 75 grados centígrados, el cual se usó únicamente para estimar K. Bueno, luego de obtener la solución analítica se pasó a realizar la resolución numérica mediante Python y para ello se utilizó un notebook donde se implementó el método de Runge-Kutta de cuarto orden, también conocido como RK4. En Python se definieron los datos del problema, se definió la temperatura ambiente, la temperatura inicial, también la temperatura objetivo y la constante que se había hallado previamente en la solución analítica. Luego se definió la ecuación diferencial del modelo, que es la que se puede ver en pantalla, con una K aproximadamente igual a menos 0.04293 minutos elevado a la menos 1. A partir de esta ecuación, el método de Runge-Kutta permitió calcular la temperatura del agua minuto a minuto. En la tabla de resultados que obtuvimos, que se puede observar en pantalla, se observa que la temperatura disminuye de forma continua y que el valor objetivo de 35 grados se alcanza entre los minutos de 32 y 33, ya que en ese intervalo la temperatura pasa de 35.77 a 34.85 grados centígrados. También obtuvimos una gráfica que es la que se observa y aquí se encontró que la curva de temperatura desciende de forma progresiva, mostrando un comportamiento exponencial. Además, la línea horizontal representa la temperatura objetivo de 35 grados centígrados. Bueno, al comparar estos resultados con la resolución analítica, se observa que ambos son coherentes, ya que analíticamente se obtuvo un tiempo aproximado de 32.84 minutos. Este valor se encuentra dentro del intervalo identificado por el método numérico. Y bueno, finalmente como conclusiones de nuestro trabajo, se afirma que el método de Runge-Kutta de cuarto orden tuvo una buena precisión, ya que sus resultados fueron coherentes con la resolución analítica. Además, se concluye que la ley de enfriamiento de Newton representa adecuadamente el enfriamiento del agua hervida bajo las condiciones planteadas para, en este caso, Arequipa, permitiendo estimar que alcanza los 35 grados en aproximadamente 33 minutos. Finalmente, este modelo genera valor porque nos permite calcular tiempos de espera adecuados para el uso o manipulación segura de líquidos calientes y puede aplicarse en otros contextos de ingeniería donde se requiere estimar los tiempos de enfriamiento o controlar procesos térmicos, aportando valor en la planificación, la seguridad y la toma de decisiones.